Hoy seguiremos con la musculatura que rodea la escápula. En concreto vamos a pintar dos rotadores, rotador interno y rotador externo del húmero. En concreto estos músculos se llaman redondos. Uno de ellos se llama redondo mayor y otro el redondo menor. Redondo menor se encuentra su origen en la parte superior externa de la escápula. Para localizar esta zona vamos a hacer una rotación del brazo viendo toda la superficie de la escápula, la parte inferior, la parte interna y la espina de la escápula. Esta parte sería parte externa, interna, espina de la escápula. Vamos a localizar parte superior, externa de la escápula, esta zona. Esta parte sería el origen del redondo menor. Redondo menor se inserta en la parte superior posterior del húmero. Es un músculo corto. Pintamos justo todas las fibras musculares, cuya función es rotar hacia afuera, de forma externa, el húmero. Repasamos, sería la parte externa superior de la escápula, origen, y la inserción, parte superior posterior del húmero, rotador externo del húmero. Redondo mayor se encuentra un poquito más hacia abajo, en concreto en la parte inferior de la escápula, parte externa, de forma que lo vamos a marcar justo en este tramo. Este músculo se inserta en la parte anterior y superior del húmero. Fijaros que pasaría por debajo de la axila, un músculo más largo, pasaría por debajo de la axila hasta llegar a este punto que estoy tocando a continuación, que sería su inserción en la parte superior anterior del húmero. Su función sería la rotación interna del húmero. Por eso a estos músculos se les llama rotadores, puesto que uno hace la rotación externa, que sería el redondo menor, y otro haría la rotación interna, que sería el redondo mayor. Acordaros que no pasaría por aquí encima, sino que pasaría por debajo de la axila e iría a la parte anterior del húmero. Si repasamos la musculatura que gobierna la escápula, os recuerdo que justo en esta zona teníamos el infraespinoso, cuyo origen estaba en la fosa infraespinosa y la inserción iba hacia el húmero. En la parte superior de la espina de la escápula tenemos el supraespinoso. Acordaros que el supraespinoso se originaba en esa fosa supraespinosa y su inserción iba también hacia el húmero. En la parte medial de la escápula tenemos el romboide, cuyo origen estaba en la apófisis y su inserción estaba en esa línea interna o línea medial de la escápula. A continuación pasaremos a explicar los serratos. Los serratos es musculatura muy profunda de la espalda. Os recuerdo que en la espalda tenemos diferentes capas musculares, una muy profunda, otra intermedia y otra más superficial. Como musculatura superficial, en el primer vídeo estuvimos viendo el trapecio o, por ejemplo, el deltoide. Como musculatura intermedia, estuvimos viendo, por ejemplo, el romboide. Y ahora, como musculatura muy profunda, explicaré lo que serían los serratos. Los serratos tenemos serratos superiores y serratos inferiores. Vamos a localizar primeramente los serratos superiores. Localizamos su origen desde C7, vamos a marcarlo, de acromio a acromio, hacemos una línea y justo ahí tenemos C7 y seguimos pintando, siguiente origen, D1, D2 y D3. Todo esto sería origen tendinoso del serrato superior. Su inserción sería en las primeras 4 costillas. Acordaros que las costillas no solo las encontramos en la parte anterior de nuestro cuerpo, sino que las costillas se originan precisamente en la parte posterior y van unidas con las vértebras dorsales. Por lo tanto, la primera costilla, en su parte posterior, la localizamos muy sencillamente, puesto que está muy cerca de la espina de la escápula. Justo aquí a esta altura, que tenemos esa esquinita, tenemos la primera costilla, justo a la altura de D1. Vamos a hacer una línea desde C7 hasta la primera costilla. Hacemos otra línea desde D1 hacia la segunda costilla. Y vamos haciendo igualmente de origen a inserción. Fijaros que muy cerquita quedaría la escápula, por debajo de la escápula tendríamos las costillas y os recuerdo que sería el origen
del serrato superior, desde C7, D1, D2 y D3, todo esto sería origen, y la inserción sería a cada una de las costillas, de las primeras 4 costillas. Os recuerdo que es musculatura muy profunda dorsal. Si nos vamos a los serratos inferiores, los vamos a localizar en la zona dorsolumbar. En concreto, el origen iría desde D11, que lo vamos a localizar localizando primero D12, acordaros que hacemos una línea en la costilla flotante, que la tenemos justo aquí, ahí localizamos D12, la siguiente vértebra sería D11. Pues el origen sería D11, D12, siguiente vértebra, L1 y L2. Todo esto sería origen y la inserción iría hacia las últimas 4 costillas. Quiere decir que este origen iría a la última costilla, siguiente origen, a la siguiente costilla, siguiente origen, a la siguiente costilla, siguiente origen, a la siguiente costilla. Simplemente nos queda marcar las fibras tendinosas de origen, marcando las fibras musculares de origen a inserción. De origen a inserción. Pintamos de origen a inserción. Para ver el vientre muscular. Origen e inserción. Origen. Vamos pintando. Inserción. Por lo tanto, nos quedaría serrato superior, serrato inferior, musculatura muy profunda, rotadores del húmero, redondo mayor rota hacia adentro, el rotador interno, redondo menor es rotador externo, y como repaso volvemos a pintar de nuevo todo el infraespinoso, que lo tenemos a esta altura, hacia el húmero, pintando de origen a inserción, el supraespinoso encima de la espina de la escápula, de igual forma pintamos de origen a inserción, por encima de los serratos tendríamos el romboide, por encima del romboide tendríamos el trapecio, y por encima de estos músculos que hemos pintado, infraespinoso, supraespinoso, tendríamos el deltoide. Con esto concluimos el vídeo. Un poco espero que os vayáis haciendo una idea de esas capas musculares, y como comentaba en vídeos anteriores, una vez que veamos toda la musculatura dorsal, iremos pintando esas diferentes capas para que veáis cómo se van acoplando unas con otras y cómo posteriormente se van generando luego las cadenas musculares.